Hola a todos y todas y bienvenidos al seminario de hoy que tiene por título Nociones de seguridad e higiene alimentaria para pacientes. Este seminario se enmarca en la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas, la SEMO, que la Asociación AEAL, Asociación de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, organiza del 26 al 30 de junio de este año 2017. Pueden visitar la página web de AEAL, www.aeal.es, para obtener toda la información sobre esta semana y sobre los servicios que AEAL les ofrece. Este seminario será conducido por el doctor José Ferreira Vacas, veterinario bromatólogo, responsable de la Unidad de Nutrición y Control Alimentario en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, que ya nos está escuchando, doctor, ¿verdad? Sí, sí, muy buenas tardes. Le agradezco muchísimo la oportunidad que AEAL me brinda para poder comunicarme con todos los asistentes y con ustedes en concreto, ¿no? Y bueno, poder compartir esta tarde agradable, al menos en Córdoba es muy agradable, a pesar de la alta temperatura que hemos tenido, y poder compartir experiencias que elaboramos en el Hospital Reina Sofía y trasladarlas a lo que es el día a día de los pacientes en su hogar. Pues les recordamos a todos que la participación de todos los ponentes en los seminarios de AEAL se realiza de forma voluntaria y altruista, de manera que agradecemos encarecidamente al ponente su tiempo y disponibilidad para realizar esta ponencia. Antes de comenzar, vamos a explicar brevemente la dinámica del seminario. El ponente realizará la exposición y si durante la exposición del doctor le surgen algunas dudas a los asistentes, pueden trasladárnoslas a través de la ventana de preguntas que tienen disponible en el panel de preguntas de esta herramienta de GoToWebinar. Una vez que la ponencia termine, trasladaremos sus consultas al ponente para que pueda responderles y también les recordamos que este seminario está siendo grabado y estará próximamente en las redes sociales de AEAL y en su página web a disposición de todos ustedes. Sin más dilación, damos paso al doctor Ferreira Vacas para que dé inicio a este seminario. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo a ustedes. Bien, pues con este seminario se abre una ventana para el comentario y el aprendizaje a gestionar nuestra seguridad alimentaria. Yo todos los días aprendo de todos aquellos compañeros, pacientes con los que comparto experiencia y evidencia y os animo a todos a preguntar, a comentar, a explicar y a compartir, porque en definitiva todo ello nos va a ayudar para aprender a preservar la salud. Durante los próximos 45 minutos aprenderemos cómo a través de los alimentos se puede transmitir enfermedades, qué tipo de enfermedades de transmisión alimentaria hay, de qué factores depende la gravedad de estas y cuáles son las principales causas de aparición desde el supermercado a la mesa, cómo controlar esos peligros microbiológicos que pueden afectar a nuestra salud, o cómo, qué hacer, qué factores predeterminan ese crecimiento microbiológico y qué hacer para controlarlo, ¿no? Evitar contaminaciones cruzadas, cuáles son las mejores técnicas culinarias, qué hábitos de higiene debemos tener en la cocina y en nuestras manos, una vía importante de contaminación. Y terminando el seminario, me gustaría acabar con algunos bulos que aparecen en las redes sociales, en medios de comunicación, y que, bueno, que puede ser la entrada a esas dudas, preguntas que puedan tener sobre lo que se va a exponer o cualquier otro tema relacionado con la seguridad alimentaria que yo pudiera ayudarle. Cuando se habla de seguridad alimentaria se hace referencia al uso de distintos recursos y estrategias para asegurar que todos los alimentos sean seguros para el consumo. La definición de seguridad alimentaria ha evolucionado con el tiempo. En la actualidad, el concepto se sustenta en 4 fundamentos, que es la disponibilidad, la estabilidad, el acceso y el uso. El cambio producido en los últimos años en los sistemas de producción o la globalización han influenciado de manera decisiva la seguridad alimentaria. Desde hace años, en términos como seguridad y calidad son cada vez más reconocidos, aceptados y exigidos por los consumidores, lo que ha obligado también a hacer frente a nuevos retos y desafíos para prevenir los riesgos alimentarios. La seguridad alimentaria, tal y como se conoce hoy en día, se ocupa sobre todo de que los alimentos no supongan un riesgo para la salud y que sean saludables. Para ello es importante que estas dos premisas se cumplan desde el primer momento de la producción y en toda la cadena alimentaria y, por supuesto, nosotros somos eslabones de esa cadena, ¿no? Por las actuaciones que hagamos desde el súper a la mesa. Aunque en la actualidad los niveles de control y la cadena alimentaria europea son muy seguros, cuando se habla de seguridad alimentaria hay que tener muy en cuenta
una premisa fundamental, ¿no? Que es que el riesgo cero no existe. En 2006, los resultados de una encuesta del Eurobarómetro revelaba que los consumidores europeos asociaban la comida más al placer y gusto que al riesgo alimentario. Esto podemos verlo desde dos puntos de vista, ¿no? La seguridad que el sistema da, la seguridad en la garantía en nuestras compras y en esa cadena alimentaria que hay, y por otro lado el desconocimiento, puesto que no advertimos el riesgo ni cómo gestionar para evitar las enfermedades alimentarias. Si bien la OMS define las enfermedades alimentarias como aquellas que se atribuyen a un alimento específico, a una sustancia que se ha incorporado o a su contaminación del alimento a través de recipientes mientras se prepara o se distribuye. Cuando un paciente está en un centro hospitalario, intentamos, en la medida de los recursos, de las instalaciones, de una serie de condicionantes, conseguir un objetivo, que es elaborar y suministrar la alimentación al paciente para participar en la recuperación de su estado de salud, dar bienestar físico y psíquico, proporcionar una alimentación adecuada y equilibrada y garantizar que el paciente tenga en todo momento acceso a una alimentación inocua y nutritiva. Para ello, les aseguro a todos que en todos los centros hospitalarios trabajan equipos de profesionales dedicados solo a eso. Somos grandes desconocidos, estamos normalmente en el sótano, normalmente no tenemos contacto con el usuario, pero vivimos para el usuario, particularmente para aquellos pacientes que por su estado de inmunodepresión necesitan unos cuidados especiales y una alimentación más esmerada. Por eso mismo, cuando salimos del hospital, nos tenemos que plantear algo, que nuestra salud, ligada a la alimentación que obligatoriamente tenemos que ingerir, no puede ser fruto de un azar. ¿Cómo se percibe y se gestiona ese riesgo alimentario? Nos tenemos que plantear, ¿estamos haciendo bien las cosas? ¿Podemos hacerlas mejor? ¿Qué debería hacer? ¿Qué no debería hacer? ¿Lo dejamos todo a la información que nos pueda llegar desde redes sociales o desde programas de televisión? Parafraseando a Gloria Serra, en su programa Equipo de Investigación, podría ser como aquello de: ¿conoce el paciente a qué riesgo alimentario se expone si lleva a cabo ciertas prácticas de manipulación? ¿Es consciente de los problemas que puede acarrear los errores que comete en la cocina? Realmente creo que esta información, ni el paciente ni la mayoría de los usuarios es conocedor de la importancia del cumplimiento de esas buenas prácticas, ¿no? De esos requisitos, de ese sentido común, porque una vez que se conozcan comprobarán que es solamente aplicar el sentido común. Bien, pues para ello, como les decía, el seminario está estructurado en una serie de bloques en la que primero vamos a comprobar cuáles son esos factores que intervienen en la transmisión alimentaria, para tener claro cuál es el origen, por qué nuestro estado de salud puede facilitar o podemos vernos más perjudicados con unas malas elaboraciones, y a continuación, una vez que conozcamos esas características de las bacterias, pasaremos a relacionar, indicar una serie de actividades que sería conveniente que todos, independientemente de nuestro estado de salud, pero particularmente para todas aquellas personas enfermas que deban cuidarla aún más, deben cumplir para conseguir que su proceso patológico no se vea impedido, no se vea perjudicado por una enfermedad de carácter alimentario, y que, como veremos al final del seminario, no tengamos que volver al hospital por un descuido, por un error en la gestión de riesgo alimentario. Bien, pues como les decía, a través de los alimentos se pueden transmitir múltiples enfermedades. Estas enfermedades se producen por contaminaciones desde tres tipos de peligros, que son los físicos, los químicos y los biológicos. En cuanto a los físicos, serían los más fáciles de gestionar en el hogar, porque serían partículas extrañas, sería evitar, por ejemplo, pues, esquirlas, o sería evitar partículas como piedras que pudieran venir en legumbres,
o restos de vidrio que pudieran proceder de roturas de algún utensilio. Por lo tanto, como les decía, son fáciles de evitar, ¿no? Luego tendríamos las contaminaciones químicas. Estas son un poquito más complejas de evitar en casa. En casa podemos hacerlo utilizando detergentes autorizados, detergentes de marcas conocidas, que están todos autorizados por el Ministerio y por lo tanto controlado el riesgo en la salud. Y sobre todo a la hora de la aplicación de estos detergentes para evitar las contaminaciones químicas, leer siempre las indicaciones que dice el fabricante, su modo de uso. Hay otros contaminantes químicos que son difíciles de controlar por cualquier persona, que si bien vienen informados en la etiqueta, si es verdad que si el uso de un aditivo en un producto determinado, si está permitido o no está permitido, pues eso se nos escapa a la mayoría de los usuarios, ¿no? Si bien hay un principio de confianza en todos los proveedores, en todos los fabricantes y la utilización de aditivos permitidos por la Unión Europea, ahí sí la recomendación para poder controlar esa posible contaminación desde compuestos químicos sería el utilizar solamente, comprar solamente en establecimientos de confianza, como posteriormente veremos, ya que estarán sometidos seguros a las inspecciones periódicas de los distintos distritos sanitarios. Es decir, todas las empresas sanitarias tienen que tener un registro sanitario. Ese registro sanitario implica que tenga una serie de documentos implantados, lo que se conocen normalmente como sistemas de autocontrol o normas voluntarias de calidad, como pueden ser los sistemas ISO 22000 o estándares internacionales como es el BRC o el IFS, ¿no? para el comercio internacional con Europa, con el resto del mundo. Pero a nivel local, en pequeños proveedores, todos tienen que tener su registro sanitario y tienen que tener, por lo tanto, su sistema de autocontrol, lo que implica el desarrollo de procedimientos preventivos que van a evitar esas contaminaciones y la implantación de un sistema de control de puntos críticos, es decir, de dónde y cómo tengo que actuar para que un producto sea totalmente seguro, tener identificado qué agentes etiológicos son los que pueden alterar mi producto y cómo voy a atajarlo para que se mantenga en todo momento la inocuidad dentro de la vida útil que se le da. Sin duda, los más complejos y sobre también los que podemos actuar serían sobre los biológicos, ¿no? Digo más complejos porque son seres vivos que actúan como tales, luego veremos, le daré unas indicaciones para conocerlos, y realmente con ese desarrollo e implantación de los sistemas de autocontrol se lanzan al mercado productos que son seguros, pero que si nosotros no establecemos esos controles en casa para garantizar esa estabilidad del producto, provocará que finalmente no lo sea y que generen enfermedades de transmisión alimentaria. Estas enfermedades las podemos clasificar de tres tipos, ¿no? Son la intoxicación alimentaria, la infección alimentaria y la toxoinfección alimentaria. La intoxicación alimentaria no son otras que aquellas que la patología alimentaria está provocada por una toxina que la genera una bacteria, ¿vale? Le pongo ejemplo, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, una bacteria que puede estar en los manipuladores de alimentos, puede estar en cualquiera de nosotros, en las personas que nos acompañen en casa, en nosotros mismos, en empleados que estén en la industria alimentaria y que, bueno, pues esta bacteria, pues con los tratamientos térmicos se destruye, pero la toxina que genera no se destruye, ¿no? Entonces, es muy importante todas las medidas preventivas que adoptemos en cuanto a limpieza y gestión de la seguridad alimentaria para evitar que esa toxina termine en un alimento y que los tratamientos culinarios que le vamos a dar no van a ser efectivos para destruirlo. La infección alimentaria, por lo contrario, son aquellas que están provocadas por la bacteria, ¿vale? Por el desarrollo de la misma en nuestro organismo, y las toxinfecciones alimentarias son aquellas en las que tanto se expresan por un desarrollo de la bacteria como de la toxina. Nos podemos preguntar realmente, porque se suele banalizar toda patología alimentaria con esto solamente un dolor de barriga,
un poquito de vómito, incluso quien dice me viene bien para perder peso, pero en ninguno de los estados de salud tendríamos que evitar el que suceda esto, ¿no? Entonces, ¿es grave, doctor? Sí, es grave, por supuesto, y con un estado de inmunodepresión es aún más grave, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta para qué factores van a influir, ¿no? A tener en cuenta fundamentalmente la especie bacteriológica, que como les decía en la diapositiva anterior, pueden provocarnos la infección, la intoxicación o la desinfección alimentaria. Cada una va a tener una virulencia diferente y cada una puede actuar en nosotros con unas concentraciones distintas, ¿no? Entonces, en un alimento alterado, nosotros no vamos, el ingerir un alimento porque tenga buena presencia no nos libra de que no tenga bacterias patógenas, ¿no? Las bacterias podemos desclasificarlas, las que producen la alteración en los alimentos, en dos bloques, que por un lado es el bloque de las alterantes y otro las patógenas, ¿no? Las alterantes, creo que voy a poner un ejemplo que todos nos puede resultar conocido, ¿no? Son aquellas que van a transformar el alimento, por ejemplo, un ejemplo que siempre pongo en las sesiones de formación, una loncha de jamón de York que se nos queda olvidada en el frigorífico y que le sale una coloración tornasolada, ¿no? Que se le produce un mucílago, un olor agrio, bueno, pues son las bacterias alterantes que están diciéndonos, he crecido y no te comas esto porque lo estoy alterando el alimento. Luego tenemos las patógenas, que esas con muy poquita concentración de ellas generan enfermedades en nosotros y que no producen ninguna alteración manifiesta en el alimento que nos haga sospechar que están alteradas, que está alterado y que no se puede consumir, ¿no? Todos estos parámetros microbiológicos, para tranquilidad también de los consumidores, no están regulados por la Unión Europea. Previamente se tenían legislaciones, reglamentaciones técnico-sanitarias aquí, reales decretos del Estado español, ¿no? Y que bueno, con la integración en la Unión Europea pues se han ido adaptando y hay unos estándares, unos límites microbiológicos que deben cumplir los alimentos para su puesta en consumo, ¿no? Y que de no ser así no se pueden poner en el mercado. Entonces, lo que sí también tenemos que tener en cuenta es que esos estándares están pensando siempre en una persona sana, ¿no? No están pensando en la situación de inmunodepresión que puede tener un paciente. Por lo tanto, si cabe, hay que ser más exigentes aún en las prácticas que en casa tengamos que hacer, ¿no? Y por eso algunas veces pues, se recomiendan una serie de restricciones en algunos alimentos. Y por último, en esos factores que tienen que tenerse en cuenta para saber la gravedad de la patología, hay que tener en cuenta, como les decía, la vulnerabilidad. Pues es verdad que niños y ancianos se suele poner siempre como ejemplo de más vulnerables, ¿no? Bueno, y en el caso del colectivo de pacientes, igualmente, por su estado patológico inicial, pues también hay un estado inmunológico deprimido. Entonces, justifica que se tengan, como les decía, esas medidas aún más, más controladas y nunca exageradas. Y entrando ya en faena, como se suele decir, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas de aparición de estas enfermedades alimentarias? La vamos a ver a lo largo de esa cadena que le he dicho, desde el supermercado hasta la casa. Voy a intentar, con distintas metas, ir viendo aquellos errores más comunes que pueda haber y que de una manera muy sencilla vamos a solucionar, a controlar y a partir de ahora mejorar en nuestro día a día. Bien, pues la experiencia de ir al súper no tiene que ser algo agobiante, simplemente tiene que ser algo organizado. Y está bien que nos preguntemos qué tengo que hacer ahora, ¿vale? Algo muy sencillo como organizar una lista de la compra, ya sea en un formato digital, ya sea en un formato papel, eso ya lo que cada uno de nosotros queramos, pero tenemos que organizar esa compra. Y lo ideal sería eso, realizar con antelación suficiente una lista, ¿no? En la que organizáramos la cesta de la compra con el número de comensales y las necesidades nutricionales que vamos a tener, no solamente de higiene alimentaria, sino de recomendaciones que nos haya hecho nuestro médico sobre qué productos debemos incluir en nuestra dieta, desarrollando incluso un menú semanal
organizándonos perfectamente las comidas para que a la hora de la compra vaya dirigida y no se nos olvide nunca esa elaboración, esas recomendaciones para realizar unas elaboraciones conforme a una dieta equilibrada. Tener en cuenta la frecuencia recomendada de consumo de los diferentes alimentos, como les decía, la estacionalidad del producto, en caso que no tengan alternativas, para buscar siempre productos de temporada. Algo muy importante que sería el tiempo que va a transcurrir desde el establecimiento de compra hasta el almacenamiento, que sea actividades contiguas, compramos y vamos a casa, no nos paramos por el camino en otra actividad, y comprar en función de la capacidad de conservación de alimentos que tengamos en casa, porque puede ser que alguno de ellos no podamos conservarlo en el frigorífico y si lo dejamos fuera de la nevera conlleva un riesgo para la salud y en definitiva una pérdida económica. Bien, pues una vez que hemos hecho esa lista tenemos que ir al supermercado de confianza, como les decía en la introducción. Nuestro supermercado de confianza tiene que ser fundamental el analizar la tienda, la cadena en la que vamos a entrar. Tenemos que ser ahí muy objetivos y muy observadores, porque unas buenas condiciones de limpieza, el orden, la separación de productos alimentarios y alimenticios. Les explico, abro un paréntesis. Alimentario es aquello que está en contacto con los alimentos, como puede ser un envase, como puede ser utensilio o como pueden ser unos detergentes, y alimenticia es aquello que se ingiere. Bien, pues la separación en un establecimiento de alimentario alimenticio, o la temperatura que hay en las islas de conservación, ¿no? Cuando se pasa por las islas de frío y realmente hace frío. Eso sin duda es confianza de que el producto que estén allí almacenado esté en buenas condiciones. O si cogemos una bolsa de producto congelado y está hecho un bloque, nos indica de que ese producto ha estado previamente descongelado y se ha vuelto a descongelar, ¿no? Que tendría que estar suelto, ¿no? O si está blando, quiere decir que los equipos de frío funcionan mal. ¿De acuerdo? Los productos nos dicen con su estado muchos datos que tenemos que ser muy críticos y conforme a lo que nos transmiten, adquirirlo o no adquirirlo o no comprar en ese supermercado, ¿vale? Comprobar la higiene del personal y sobre todo, si todo esto estuviera controlado, comprobar el etiquetado de los productos, ¿de acuerdo? Evitar esa clandestinidad de productos que pudieran provocarnos pues alguna patología alimentaria que en ningún caso queremos. Una vez que elegimos nuestro supermercado de confianza, hay algo muy importante que es mantener la cadena de frío. Los parámetros de control que más seguridad nos pueden dar son la limpieza, son el mantenimiento de la cadena de frío y son las temperaturas de elaboración, ¿no? Teniendo en cuenta ese mantenimiento de la cadena de frío, es decir, que en ningún momento los productos fríos sobrepasen las temperaturas recomendadas por los fabricantes para su almacenamiento, deberíamos tener una lógica de adquisición de productos, ¿no? en nuestro carrito. Así pues deberíamos empezar por el producto no alimentario, proseguir con alimentos que no necesitan frío para su conservación, como podrían ser las conservas, continuar con alimentos refrigerados, continuar con los alimentos congelados, con las comidas de consumo inmediato. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre los refrigerados y consumo inmediato? Bueno, pues si estamos en un establecimiento donde preparan comida caliente, si vamos a adquirir un pollo asado o cualquier tipo de comida lista para el consumo, que esto sea lo último que se adquiere, ¿no? Para evitar, en este caso no sería de la cadena de frío, la pérdida de la cadena de frío, sino la pérdida de la cadena de calor. Temperatura, las bacterias crecen a unas temperaturas determinadas, como haremos después en sus factores de crecimiento, y es muy importante continuamente intentar no sobrepasar esos límites críticos que van a hacer que el producto deje de ser seguro. Tenemos ese orden de compra, pero también tenemos que tener un orden en la colocación, ¿no? Para evitar esas contaminaciones que pudiera haber. Utilizar las bolsas isotérmicas, que es a disposición nuestra en todos los supermercados, para guardar en esas bolsas los productos refrigerados, congelados, es decir, todo aquello que necesite frío,
Y durante la compra, además, es conveniente separar el alimenticio del alimentario, para evitar contaminaciones con detergentes que, aunque estén autorizados por el Ministerio para su uso, se tiene que evitar que contaminen los alimentos que posteriormente vamos a elaborar. Bien. Y siempre nos puede quedar la duda, ¿no?, de qué hacemos con este producto. Bueno, pues en la etiqueta del producto, en el envase del producto, nos va a decir toda la información que necesita. Es muy importante ver en su envase, en su etiquetado, la fecha de caducidad, el lote de fabricación, el cómo se debe utilizar y en qué temperatura se tienen que conservar, ¿vale? En alguna ocasión, no sé si puede ser posteriormente una pregunta o no, pero ante la duda, por ejemplo, de qué hacer con una semiconserva es, por ejemplo, una conserva de anchoas, ¿no? Cuando hago esta pregunta, siempre todo el mundo me dice que las anchoas las guarda en casa, en una alacena, fuera de frío, ¿no? Entonces, es un error, ¿no? Porque las anchoas suelen estar en islas de frío, por lo tanto, tenemos que guardarlas en las mismas condiciones en las que han sido adquiridas. Ante la duda, si no nos hemos dado cuenta por el lector de reflejo de llegar y coger y no mirar dónde estaba, pues siempre el fabricante en su envase, en su etiqueta, nos va a decir en qué condiciones se tienen que guardar. Por lo tanto, para todos los productos, tanto de carácter alimentario como de carácter alimenticio, es muy importante esa comunicación que el fabricante va a tener con nosotros, indicándonos cómo tenemos que actuar con el producto que hemos adquirido. Terminamos la compra y, como les decía, corriendo para casa, ¿de acuerdo? Y allí, ¿cómo vamos a almacenar y conservar los alimentos en casa? ¿Nos damos prisa? ¿De cualquier manera? Bueno, pues vamos a intentar mostrar aquí cuál sería la manera más lógica de hacerlo y, como indica el título del seminario, donde una noción es básica. Tenemos que seguir el orden inverso de compra, por lo tanto, tenemos primero que guardar los alimentos de consumo inmediato, después los alimentos congelados, posteriormente los refrigerados y finalmente los que no necesitan frío. Y si se nos ha olvidado, como les ponía en el ejemplo, un determinado producto donde lo puedo guardar, pues leer la información que nos da en el etiquetado. Y todo ello porque tenemos que conseguir, tanto en la adquisición del producto como en la conservación ya en nuestro hogar, que el producto sea inocuo y no enfrentarnos a esa imagen, ¿no? De me comerá a mí el plato o podré disfrutarlo. Vale. Como les decía, había factores químicos, físicos y microbiológicos y nuestra gestión en casa tiene que ser lo mismo, controlando esos factores, esos peligros biológicos, físicos y químicos que están inherentes al alimento y que pueden alterar nuestra salud. Tenemos que tener especial cuidado con esos materiales extraños que les decía que pueden presentar sobre todo las legumbres y que pueden provocarnos heridas si son ingeridas o incluso podrían provocar su presencia, proliferaciones microbiológicas durante la elaboración o conservación del plato, ¿no? Por presencia pues, de cualquiera de los materiales que ven en la pantalla. Productos químicos, que esos pues no tenemos manera de controlarlos, salvo comprar en lugares y productos de confianza, en los que las empresas se encargan de, según la legislación vigente, controlar residuos, plaguicidas, fertilizantes, antibióticos, hormonas, metales pesados, los productos de limpieza o la información de alérgenos, ¿no? Que desde hace también un par de años pues, es necesario que todos los alimentos declaren la presencia de 14 alérgenos de obligada declaración. Y por último, esos peligros biológicos que decíamos, teniendo que tener en cuenta los factores que le he ido comentando de desarrollo de la bacteria. Las bacterias se van a desarrollar fundamentalmente siguiendo estos 4 puntos, que son la composición del alimento, la temperatura, la humedad y el tiempo. Así son como nosotros, básicamente. Las bacterias se van a proliferar más en alimentos con proteína, en alimentos que tengan mucha sal o que tengan mucho azúcar van a crecer menos. De hecho, nosotros alimentos con mucha azúcar, como una mermelada, podemos tomarla en un desayuno, pero ya está. Los productos con mucha sal, como puede ser un encurtido, como puede ser
una salazón, podemos tomar algo, pero no es un plato principal, ¿no? Entonces, ellas tienen la misma apetencia. La temperatura igual, tienen una temperatura de crecimiento favorable en torno a los 80 grados, si bien entre la horquilla de 0,75 puede haber un crecimiento de bacterias en función de que tengan una capacidad de adaptarse a bajas, medias u altas temperaturas. Necesitan agua, igual que nosotros, ellos necesitan tomar también, estar en un ambiente húmedo para su crecimiento, por lo tanto la humedad del producto, la actividad de agua, que es el agua disponible del alimento para las bacterias, van a hacer que sea el producto más estable, más duradero, y el tiempo. El tiempo lo puede todo y la fecha de caducidad de consumo preferente están para cumplirlas, ¿no? Y pasado ese tiempo, bien hay una alteración del producto por crecimiento microbiológico o hay oxidaciones químicas que lo hacen indeseable, ¿no? que hacen que pierda las características organolépticas y sus características hedónicas. En esa, para conseguir que ese plato que veíamos al principio sea inocuo, tenemos que tener una actividad en la cocina, tenemos que evitar unos cruces en la cocina muy importantes, ¿no? He puesto como ejemplo esa imagen que tienen ahí, en el que se parte de una tabla limpia que se utiliza posteriormente para trocear un pescado y que sin limpiarla volvemos a utilizarla para trocear un vegetal, ¿no? Y ese vegetal forma parte al final de una ensalada, ¿vale? Pues esa ensalada estará contaminada con las bacterias que el cuchillo o la tabla utilizadas previamente se ha quedado, ¿no? del efecto de trocearlo. Esas bacterias en ese pescado, en esa carne, con el tratamiento térmico se podrían eliminar. En cambio, en esa ensalada, esos vegetales troceados sí quedarán contaminados y podrán originar la enfermedad alimentaria. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, para evitar esa contaminación cruzada, una estricta separación entre los alimentos crudos y los ya cocinados o dispuestos para ser consumidos, lavarse las manos antes de tocar cualquier alimento y siempre después de haber tocado productos frescos, extremar la higiene de todas las superficies y utensilios que entren en contacto con los alimentos, y es conveniente disponer de diferentes tablas de corte si fuera posible. Si no es posible, pues higienizarlas con detergente y desinfectante después de cada tipo de alimento. La descongelación es algo muy importante, ¿vale? Tenemos que ser controlada, la descongelación tiene que ser controlada, tiene que descongelarse por completo, no se puede congelar una carne congelada, porque si se hace no se garantiza que se alcance la temperatura adecuada para la destrucción de los microorganismos en el interior de ese producto. No se tiene que descongelar a temperatura, que tiene que hacerse a temperatura controlada, es decir, un frigorífico. Y si por cuestiones de urgencia, por una imprevisión, tuviéramos que descongelarla rápidamente, podemos descongelarla en su propio envase, sumergiéndola en agua. Se podría hacer también en agua directamente, pero producimos un lavado nutricional. Yo recomiendo siempre que se utilice la misma bolsa en la que viene el producto o que se meta en otra bolsa, de las bolsitas estas que venden para congelar productos, de manera que sumergiendo el producto que vamos a descongelar protegido con una bolsa, se va a producir una descongelación rápida al estar sumergido y en contacto el fluido con el sólido, y se va a evitar el lavado nutricional. No se nos puede olvidar que tenemos que conseguir que la alimentación que tengamos tenga unos valores nutricionales adecuados a las necesidades que tenemos. Y tenemos que tener en cuenta siempre que no se puede recongelar. En cuanto al consumo de vegetales crudos, yo recomiendo que en estado de inmunodepresión pues no se consuman vegetales crudos, ¿no? Porque pueden estar contaminados por polvo, por plaguicidas, por microorganismos, ¿no? Si se tienen que utilizar para un consumo en caliente, pues tenemos que hacer un acondicionamiento perfecto de ese producto, quitando las hojas externas, deshojando y lavando perfectamente la hoja, eliminando las partes más sucias o más dañadas, ¿no? Desechar también las frutas dañadas, e higienizar con una solución de cloro en unas concentraciones que eso el fabricante lo dirá. No utilicen nunca cualquier lejía, solamente aquella la que la etiqueta indique que es de uso alimentario y en la que le diga
la cantidad de productos, de lejía de uso alimentario que se puede utilizar en un volumen de agua y cuánto tiempo tiene que estar en contacto para que se produzca esa higienización. Si bien ya les digo que recomiendo que el consumo de verduras crudas no se realice porque las higienizaciones con cloro no son tan efectivas como un tratamiento térmico que hagamos con un tratamiento culinario de un hervir. Por lo tanto, hasta que su médico no les diga que tiene un estado de inmunodepresión que pudiera soportar esa contaminación que las verduras crudas les puede aportar, recomendaría que no se ingiriesen verduras crudas. En cuanto a elaboraciones caseras, igualmente, son fácilmente contaminables, ¿no? Y pueden crecer las bacterias muy fácilmente, sobre todo por toda aquella salsa o elaboraciones caseras que tengan huevo. Si le apetece una mahonesa, pues en vez de hacerla, durante un tiempo vamos a estar comparándola, pero también teniendo unas condiciones de adquisición, ¿no? Y de conservación. Sobre todo, utilizar la cantidad que se va a usar e inmediatamente el bote tendremos que guardarlo en el frío y nunca con un utensilio dentro del bote. Por otra parte, la higiene de manos es fundamental. En nuestras manos hay muchísimas bacterias. Podemos encontrar estreptococos, podemos encontrar bacillus, shigella, salmonella, klebsiella, clostridium, staphylococcus, pseudomonas, escherichia coli, muchísimas bacterias que con unos malos hábitos de higiene vamos a provocar que esas bacterias puedan terminar en las elaboraciones culinarias que estamos haciendo y que nos pueda producir una patología infecciosa. La manera de poder evitarlo es muy sencilla. Pues tendremos que lavarnos las manos. ¿Y cómo? ¿O cuántas veces? Vamos a empezar por cuántas veces, en qué ocasiones. Al comenzar y terminar una elaboración culinaria, ¿no? Después de una pausa prolongada, cuando se haya usado el baño, después de tocar la nariz, boca, pelo u oído, entre la manipulación de productos crudos y cocinados, después de manipular alimentos desechados o basura, después de realizar tareas de limpieza, tras haber tocado objetos como dinero, teléfono, etcétera. Tenemos que tener especial cuidado si tenemos heridas en las manos, que tienen que estar perfectamente cubiertas, y evitar que las uñas estén largas o que estén esmaltadas. Y por lo último, una correcta higiene de manos. Como ven ahí en la imagen, humedeciéndose primero las manos, tomando un poquito de jabón, frotándose la palma y los dorsos, limpiándose entre los dedos, sin olvidar nunca el pulgar, suele olvidarse cuando nos lavamos las manos, frotarse las uñas, lavarse las muñecas, enjuagarse y secarse, a poder ser con toallas de un solo uso, de celulosa, evitando el tejido, la toalla de tejido. En cuanto a cómo conseguir una elaboración culinaria segura, bueno, pues las técnicas culinarias que se pueden aplicar, las más efectivas, son las que aparecen así y en ese orden. Primero hervir, freír, asar y microondas. Tenemos que decir también que para garantizar que se supere ese límite, esa temperatura que nos va a garantizar que el producto es más inocuo, tiene que alcanzar temperaturas superiores a 75. Está claro que cuando se hierve se alcanzan, pero al freír, al asar o al utilizar el microondas no está tan claro, con lo que no estaría mal que la comprobáramos con la utilización de un termómetro. En cuanto a la higiene que hay que tener en la cocina, bien, pues se deben lavar la superficie de trabajo después de manipular cada alimento, no basta con pasar una bayeta, de que puede constituir un foco de proliferación microbiológica, y la técnica a seguir básicamente es eliminar los residuos, el resto de comida, lavar con agua caliente y detergente, aclarar, desinfectar y sacar con papel de cocina. Hay que evitar la presencia de insectos y de animales domésticos y la basura debe estar alejada del resto de alimentos. Por lo tanto, tiene que estar alejada, el cubo de basura tiene que estar alejado de alimentos, se tiene que retirar la basura a diario, se tiene que desinfectar el cubo de basura semanalmente y debe ser de tapadero y accionado por pedal. Y es muy importante también que otros utensilios que hay en la cocina los controlen. Esa imagen que ven ahí de los estropajos, bueno, pues puede ser que no sea tan extraña, y hay que tener especial cuidado con las bacterias que en trapos de cocina, estropajos de cocina puede haber, ¿no? O en otros utensilios como máquinas de café, como grifos, como las vajillas, tiradoras, puertas, cajones. Normalmente nos acordamos de higienizar toda la superficie de contacto, las tablas, los cuchillos, las encimeras, pero puede ser que olvidemos esa otra superficie y que pueden ser fuente de contaminación. Y, en resumen, la OMS
nos da 10 reglas de oro para garantizar que las elaboraciones son seguras. Sería siempre comprar alimentos que tengan una garantía sanitaria en esos supermercados de confianza, cocinar por encima de los 65, mi recomendación es que alcance los 75 para evitar o asegurarnos que Listeria monocitógena ha sido eliminada, consumir alimentos inmediatamente después de cocinados, almacenar correctamente los alimentos cocinados y en caso de que tengamos que recalentar un alimento, también asegurarnos que se ha hecho por encima de 65 como mínimo. Evitar el contacto entre alimentos crudos y cocinados, lavarse las manos a menudo, mantener escrupulosamente limpia la superficie de manipulación de alimentos, proteger los alimentos de insectos, roedores y otros animales y utilizar agua potable. Todo ello, básicamente, para evitar errores que nos hagan volver al hospital. Si tenemos que volver al hospital, que sean por causas que nosotros no podamos controlar. ¿De acuerdo? Para terminar, y adelantándome al turno de preguntas, quiero lanzarles yo unas primeras preguntas para que se vayan animando en esas dudas, no tengan vergüenza ninguna ni ningún tipo de duda en trasladarme esas preguntas. Le pongo esta pregunta primera que dice, ¿se debe lavar el pollo antes de cocinarlo? Desde hace meses corre por las redes sociales una noticia que dice que el pollo no hay que cocinarlo. Una noticia, además, no hay que lavarlo antes de cocinarlo. Una noticia, además, que está fundamentada por la Agencia Inglesa de Seguridad Alimentaria. De todos los países de la Unión tienen una agencia de seguridad alimentaria. Vale, si nos quedamos con el titular solo, pues dejamos de lavar el pollo. Vale, bien. Yo le pongo aquí ahora una radiografía de lo que pasa en una cocina cuando lavamos el pollo y por lo que la agencia inglesa ha decidido dar esa noticia y que a su vez desarrolla en el texto. Pero bueno, no tenemos tiempo para leerlo, nos quedamos solamente con el titular. Bien, en la radiografía de lo que pasa en cada una de nuestras cocinas, si nosotros en el fregadero lavamos el pollo sin la precaución de retirar todos los productos que están alrededor o con un chorro de agua fuerte, se producen una serie de salpicaduras como las que ven. En esas salpicaduras estamos facilitando la proliferación de Campylobacter. Campylobacter es un agente etiológico que en los últimos años en la Unión Europea es el agente al que se le deben más patologías de origen alimentario. Y si no hacemos ese proceso adecuadamente, se produce por lo que ven. Contaminación del papel de cocina, de la mantequilla, del queso, de las ensaladas que tengamos al lado, de nuestra piel, de la ropa. Por lo tanto, mi recomendación es que se lave, pero cuidadosamente. ¿Por qué? Porque para garantizar que Campylobacter se ha destruido, tenemos que alcanzar temperaturas muy elevadas en el producto. Por lo tanto, tenemos que intentar lavar el producto y evitar esa imagen, y a su vez tenemos que intentar el conseguir que alcancen unas temperaturas superiores a 75 grados. Aquí les pongo otra pregunta, ¿no? Que hay muchas dudas sobre ¿se debe enfriar la comida o no se debe enfriar la comida antes de meterla en el frigorífico? ¿Se puede? ¿Cómo se hace? ¿Se rompe el frigo? ¿No se rompe? De acuerdo, pues se lo explico. Las comidas tienen que ser todas enfriadas rápidamente, es decir, desde la elaboración tienen que pasar automáticamente al frigorífico. Cuando se recomienda que eso no se haga es simplemente porque vamos a provocar un incremento de la temperatura de los alimentos que contiene ya el frigorífico y, por lo tanto, una alteración de esas características de conservación y una proliferación y una alteración de los productos. Por lo que tenemos que buscar una alternativa a ese enfriamiento para que la nevera no se estropee ni los alimentos que contiene. Entonces, la mejor manera de enfriar esas comidas que estamos diciendo sería en un fregadero, en un recipiente, añadir agua fría con hielo y introducir la olla caliente dentro de ese recipiente con agua fría y con hielo. Se enfriará rápidamente y una vez que esté enfriado ya sí lo podemos porcionar y pasarlo al frigorífico. O también noticias como esta, ¿no? Que es más fácil, o pueden pensar que no voy a consumir una ensalada porque puede tener tierra, pero consumo las de bolsa que traen un gas que la hacen muy segura. Hay que tener mucho cuidado con los productos de cuarta gama, ¿de acuerdo? Porque no todos vienen preparados y listos para el consumo, eso lo indican en la etiqueta. Y aparte, les recomiendo que, puesto que no hemos conocido esa cadena de custodia que hay en el mantenimiento de la cadena de frío, desde la fábrica hasta el supermercado donde lo han adquirido, sería en nuestros pacientes sería más recomendable
en caso de necesidad de tener que utilizar una verdura cruda, utilizar una verdura de la frutería habitual de confianza que tengamos y proceder, según hemos dicho, en el proceso de higienización visto anteriormente. Y por último, quiero indicarles que se puede guardar comida para otro día, pero no se pueden guardar sobras para otro día. Es decir, cuando estemos elaborando, tenemos que elaborar sabiendo lo que vamos a guardar, y cuando se termine esa elaboración, empezar por guardar lo que se va a congelar y no esperar a terminar a terminar de comer para guardar lo que ha sobrado. Ese tiempo que ha transcurrido ha provocado que esos alimentos sean el sitio ideal para el crecimiento microbiológico. Bien, y con esto, pues nada más. Bueno, simplemente animarles a que a continuación realicen las dudas las preguntas sobre las dudas que tengan, si así las tuviesen, y bueno, agradecerles de nuevo la oportunidad que se me ha brindado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esta interesantísima exposición. Vamos a abrir, como bien comentaba, el turno de preguntas. Recordamos a todas las personas asistentes que si quieren realizar las preguntas pueden hacerlo a través del panel de control, a través de las preguntas, como es el caso de Francisco Javier, que nos traslada la primera pregunta. ¿Se puede congelar la comida elaborada previamente, como por ejemplo unas lentejas? Sí, nosotros podemos congelar la comida. Cuando he comentado antes que no podemos recongelar, explico. Nosotros lo que no podemos hacer es volver a congelar al estado anterior. Es decir, una carne descongelada no se puede volver a congelar. Pero si la carne se ha elaborado, la carne congelada se ha descongelado, se ha elaborado, sí podemos volver a congelarla. Entonces, en el caso de la pregunta de una lenteja, sí se pueden congelar. Lo que sí tenemos que tener es en cuenta este criterio que hemos dicho antes de no congelar las sobras, sino cuando elaboramos para congelar, y si queremos comer ese día, vale, nos sacamos la cantidad que se vaya a consumir, pero inmediatamente se porciona, se enfría, como ha indicado, con ese abatimiento rápido, sumergiendo nuestro recipiente en agua fría con hielo, para que rápidamente baje. Pensad que se le provoca un shock térmico a la bacteria, que provoca que en esa bajada tan rápida de temperatura no tenga capacidad de adaptarse al medio y sea el producto más seguro. Entonces, con esa bajada rápida de temperatura conseguimos una estabilidad del producto, que podemos congelarla. Lo que sí también tenemos que tener en cuenta, como también decía en la presentación, es que cuando vayamos a consumirla tendríamos que volver a recalentar a más de 65 grados. No solamente sería atemperar para comer, sino que tendríamos que asegurarnos que se ha superado los 65 grados. Recordad que ni el frío positivo ni el negativo, es decir, ni la refrigeración ni la congelación, matan a la bacteria. Eso solamente sucede con las altas temperaturas, con temperaturas superiores a los 75 grados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la tecnología del frío está muy bien y puede ser muy útil, pero tenemos que tener mucho cuidado si no sabemos utilizarla bien. Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Nos consulta Rebeca. Bueno, antes de nada le doy las gracias por la presentación, que le ha resultado muy interesante y útil en su situación actual. Y su pregunta tiene que ver con la ingesta de alimentos crudos. Se ha dicho que no es conveniente, pero ¿y si los pelamos? Y sobre todo hace referencia a las frutas. Sí. Bien, las frutas, todas las frutas tienen que ser higienizadas, independientemente que se tomen o no se tomen con piel. Es decir, una naranja no la vamos a tomar con piel, obviamente, un plátano, un kiwi, tiene que higienizarse. En esa higienización vamos a eliminar bacterias que pueden ser contaminaciones en el súper, contaminación en el campo de cultivo, vamos a eliminar fitosanitarios, vamos a eliminar muchísimos productos. Aquellas frutas que se puedan pelar, tendremos que tener a su vez muchísimo cuidado con el cuchillo que vamos a utilizar, ¿no? Pero sí se podrían higienizar y consumir con esas concentraciones de cloro que, como decía Rebeca, pues vienen en las lejías de uso alimentario. No se recomienda, en cambio, ni aconsejo que ingiera fresas, cerezas, productos que no se puedan mondar antes de consumir. Eso sí hay que evitar. Ahí también podemos utilizar técnicas, por ejemplo, el tomate, puedo pelarlo, ¿vale?
o puede ser otra cosa, que es una de las cosas, por ejemplo, que hacemos aquí para los usuarios. El tomate crudo es un producto que nuestros pacientes nos reclaman muchísimo, ¿no? Entonces, nosotros se lo ofrecemos, pero con un tratamiento descaldado. Nosotros lo que hacemos es que en agua hirviendo sumergimos el tomate durante unos segundos. De esa manera conseguimos una pasteurización de ese tomate. Sigue teniendo unas características de tomate crudo, que son muy apetecibles, por lo que me dicen los pacientes, ¿no? Pero hemos conseguido con el tratamiento de escaldado el pasteurizar esa superficie y eliminar todas esas enterobacterias que pudieran provocar una patología alimentaria en nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por la pregunta. Nos repregunta Francisco Javier, ¿jamón serrano envasado o cortado? Que es muy buena pregunta. Sí. Bien. A ver, el jamón serrano. Tenemos que tener en cuenta un parámetro muy importante que era el de la humedad. Si recordáis, los factores de crecimiento de las bacterias, una de las cosas que decíamos eran los componentes nutricionales, ¿no? El jamón tiene muchísimas proteínas y por lo tanto van a crecer muchas bacterias. Y hay otro parámetro a tener en cuenta, que es la humedad, concretamente la actividad de agua. Si vamos a comprar jamón, tendríamos que buscar un jamón que esté más curado, porque va a ser el que tenga menos agua disponible. Y si tiene menos agua disponible, hay menos posibilidad de proliferación microbiológica. Ahora, respecto a la pregunta que me hacía, si comprarlo envasado o que no lo envasen. Bueno, en ese supermercado de confianza tenemos que valorar esa limpieza, tenemos que valorar la disponibilidad que ese tendero, esa persona que nos atiende pueda tener, explicarle el problema, necesito que me limpies la cortadora antes para que me corte del producto. Si no te da confianza el sitio donde vas, a que esa cortadora esté limpia, es preferible un jamón que venga cortado ya, porque las empresas que se dedican a este tipo de productos, pues sí tienen unas instalaciones donde tienen muy controlados todos estos parámetros de contaminación ambiental, de contaminaciones por superficie, y donde al final va a haber una mayor garantía en ese control, en esas contaminaciones cruzadas que pueda haber desde la manipulación. Pero previo a esta decisión, primero tener en cuenta la humedad. Si el producto está muy crudo, yo no recomiendo que se ingiera el jamón ni ningún embutido crudo curado, es decir, chorizo, salchichón, morcón, porque son productos que, en el caso, por ejemplo, del salchichón, puede llevar pimienta o, según la localidad, utilizan una especia u otra. Las especias pueden llevar una serie de bacterias, como pueden ser los Clostridium, y los Clostridium pues, son una bacteria esporulada, son muy peligrosas y la presencia, la contaminación de ese alimento va a estar relacionada con la presencia de esa bacteria en la especia, en la pimienta o en cualquier otra especie que se utilice. La seguridad, por tanto, nos lo va a dar la actividad de agua del alimento. Si el jamón está muy curado, va a haber menos agua disponible, va a haber menos bacterias, ¿vale? Entonces, primero hacemos la criba con el tipo de jamón que tenemos y luego, si tenemos que decidir entre envasado o loncheado, pues si no nos da confianza el loncheado que hagan delante nuestra y coger siempre el que viene ya loncheado. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Nos pregunta Rebeca, ¿se pueden congelar todo tipo de alimentos? El arroz, las patatas, ¿se pueden congelar una vez cocinados? Si hemos tenido un pescado congelado y posteriormente lo cocinamos en salsa, por ejemplo, ¿podría congelarse? Bien, sí, todos los alimentos se pueden congelar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es en cuanto a seguridad alimentaria. Lo que es diferente es las características organolépticas que quedase después. Por ejemplo, si congelamos unas patatas, pues sabemos que van a quedar encalladas, endurecidas y que van a estar poco apetecibles. O si congelamos un huevo cocido, pues va a coger una textura de cebolla en el que igualmente va a ser poco apetecible, ¿no? Entonces, la limitación de la congelación respecto a seguridad alimentaria no hay, salvo las recongelaciones. La única limitación que tiene la congelación es cómo se altera sensorialmente el producto al final y que no puede ser apetecible. Entonces,
a la hora de elaborar esas comidas, pues sí te aconsejo que, hombre, que congeles solamente aquellas que sepas que no se va a ver alterado sus características organolépticas, es decir, el tomate se suele ver alterado, la patata se suele ver alterada, el huevo se suele ver alterado, las frutas se suelen ver alteradas, ¿no? Entonces, eso es preferible hacerlo sobre la marcha y dejar el espacio en el congelador para otros alimentos que rinden mejor. Y respecto a la otra parte, la segunda parte de la pregunta, si se podía volver a congelar un pescado congelado, pues sí, efectivamente, si nosotros lo hemos descongelado, nosotros después de prepararlo podemos volver a congelarlo. Ha habido un cambio de crudo a cocinado. Lo que no podemos hacer es volver a congelar el crudo, ni tampoco podríamos el producto congelado que hubiésemos congelado, descongelarlo y volver a congelar. Nunca en un mismo estado volver 2 veces a la congelación. Eso nunca se puede hacer. Pero cuando hay un tratamiento térmico entre estados distintos, sí se puede volver a congelar. Simplemente por comportamiento de las bacterias. Como os decía, las bacterias no se destruyen con el frío, se pueden ver de alguna manera alteradas, ¿no? En su crecimiento, mermado sus capacidades, pero no las destruye. Entonces, con las recongelaciones y congelaciones, lo que se favorece es que aquellas bacterias que son más resistentes vayan ganando terreno. Y normalmente las más resistentes son más peligrosas, ¿no? Respecto a la congelación, y aprovecho, aunque no sea parte de la pregunta, pero sí me gusta aprovechar esta pregunta siempre para aclarar cómo hacer las congelaciones. Es muy importante también que las congelaciones, que los productos que vayamos nosotros a congelar sean porque no se pueden adquirir congelados. Me explico. Si nosotros vamos a congelar una pechuga de pollo, vamos a comprarla congelada. ¿Por qué? Porque los sistemas de congelación de la industria son muchísimo más efectivos que los nuestros. La efectividad nutricional, y ahora hablo de nutrición, no de higiene alimentaria, la efectividad nutricional de un producto congelado está en la rapidez con la que se ha hecho la congelación. Es decir, si nosotros congelamos en casa una carne o cualquier alimento, esta va a ser muy lenta y va a provocar la formación de unos cristales muy grandes. Estos cristales que se forman en la célula provoca una rotura de la membrana celular y que a la hora de descongelarlo pues salga mucha agua, mucho suero, dependiendo de las características, mucho sudado, de las características del alimento, ¿no? Sale mucho porque la membrana está muy dañada, entonces todo el contenido de la célula sale fuera. Si sale ese contenido, salen vitaminas, salen minerales, ¿de acuerdo? Se merma mucho el valor nutricional. En cambio, en la industria, los procesos de congelación lo hacen con unos sistemas de túneles de congelación que trabajan a una temperatura negativa elevadísima, que consiguen que la congelación sea muy rápida y que los cristales de hielo que se forman sean muy pequeñitos. Al ser tan pequeñitos, esa membrana de la célula no se ve alterada, o al menos no en tanta cantidad como en la que abocamos en el hogar. Por lo que en las descongelaciones hay al final un exudado más reducido y por lo tanto el producto es más nutritivo. Por lo tanto, aquellos productos que podamos adquirir en el supermercado congelados, vamos a comprarlos congelados porque vamos a conseguir comprándolos en el súper con mayor valor nutricional. Podemos hacerlo con confianza en casa con todo, porque la congelación, si hemos hecho previamente el tratamiento culinario, va a ser efectiva, teniendo en cuenta que esos tratamientos que estamos dando van a reducirla, teniendo en cuenta que no van a desaparecer por completo, ¿no? Teniendo en cuenta que esa pérdida de calor tiene que ser rápida, ¿de acuerdo? Y teniendo en cuenta todos esos parámetros que van a hacer que el producto sea seguro. Pero reitero, recomiendo que para congelar productos nosotros que se pueden adquirir congelados, es preferible comprar el congelado, porque van a ser nutricionalmente de mejores características. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Quedan solamente 2 preguntas. En este caso, Francisco Javier nos consulta, ¿hay que evitar algún tipo de aditivo en particular? Bueno, todos los aditivos están autorizados. No se puede utilizar, los fabricantes no pueden utilizar ningún aditivo que no esté autorizado. Para eso la Unión Europea periódicamente actualiza el listado positivo de aditivos en el que se dice en qué cantidades y qué productos pueden utilizar qué aditivos.
¿de acuerdo? Entonces, ese principio de confianza que tenemos que tener con el fabricante, con la marca, está en que los aditivos que se usan o se ha demostrado que son inocuos o aún no se ha demostrado que no lo sean, ¿de acuerdo? Entonces, recomendaciones, bueno, pues sí, hay recomendaciones en cuanto a que se pueden evitar algún tipo de colorantes, ¿no? Actualmente comemos por el color, pero realmente no es el motivo por el que tendríamos que comer, ¿no? Y se suele abusar de los colorantes en los alimentos por hacerlos más atractivos. Pero salvo ese tipo de indicación en el que por criterio nuestro o por apetencia vayamos reduciendo el consumo de aditivos, solamente decirte, Francisco Javier, que los que se están utilizando están autorizados. No se ha demostrado que no se puedan utilizar, y en el momento que se detecta que son perjudiciales, así se indica para que se dejen de utilizar. Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Yo quería hacerle una última pregunta sobre un tema que yo creo que resulta muy interesante y que además últimamente sí que ha habido cierta polémica en cuanto a ello, que es la fecha de caducidad o la fecha de consumo preferente. Me gustaría saber qué diferencia hay y qué riesgos tiene a lo mejor el consumir un producto que haya sobrepasado esa fecha de caducidad o esa fecha de consumo preferente. Vale. Bien, pues a ver si soy capaz de aclarar. La fecha de caducidad viene puesta por el fabricante, en el que tras hacer unos análisis de vida útil sabe que hasta la fecha que dice, del tiempo en el que se puede consumir, las condiciones que dice en su envase, el producto es seguro, y que no garantiza que después de esa fecha el producto sea inocuo. Siempre teniendo además en cuenta las condiciones de ese envasado. Es decir, si nosotros compramos un blister de jamón de york, por ejemplo, que nos dice que tiene que estar conservado entre 0 y 5, pero ahora lo compramos en el súper, lo llevamos a casa, pero previo a llegar a casa pasamos por otro sitio y se ha roto la cadena de frío y alcanza una temperatura muy elevada, seguramente no va a llegar a la fecha que indica en el envase, se va a bombar antes, porque hay una proliferación de bacterias que lo hacen ya insalubre. Por lo tanto, en los productos que tengan fecha de caducidad no deben consumirse pasada esa fecha de caducidad. Puede ser que por un buen mantenimiento en todos esos eslabones de la cadena de distribución el producto tenga unas buenas características, pero puede ser que alguno haya fallado y nosotros no controlamos todo. Tenemos que controlar mucho desde el súper hasta la elaboración, pero los previos al súper no lo estamos controlando, ¿no? Entonces, no se deben consumir los alimentos a fecha de caducidad vencida. La diferencia con el consumo preferente está en que esos alimentos de consumo preferente lo que se alteran son características sensoriales. Puede haber una oxidación de la grasa que lo enrancie, o puede haber un pardeamiento, o puede haber una degradación del color, pero que su ingesta no va a provocar una patología alimentaria. Entonces, esa es la diferencia. En un embutido crudo curado que pueden poner un consumo preferente, en un jamón como estábamos hablando antes, de un salchichón, si lo consumimos después de la fecha, lo único que puede suceder es que esté más seco y no nos guste, esté más curado y no nos guste, o que esté más enraciado y no nos guste. Pero el problema de inocuidad no, porque como decía anteriormente, se va a reducir la actividad de agua y en esa reducción va, al haber menos agua disponible, el producto incluso va a ser más seguro, va a ser más estable microbiológicamente, ¿no? Pero por lo contrario, los parámetros químicos se van a alterar y van a provocar que no nos apetezca, que el sabor que tenemos en nuestro recuerdo no sea el que tengamos cuando lo probemos. Pues doctor, muchísimas gracias por la respuesta. Esto ha sido, hasta aquí el turno de preguntas, esto ha sido el seminario web Nociones de Seguridad e Higiene Alimentaria para Pacientes. Agradecemos de nuevo encarecidamente la participación altruista del doctor José Ferreira Bacas, que ha sido el encargado de presentar hoy este seminario que se enmarca, recordamos, dentro de la Semana de las Enfermedades Oncomatológicas, de la SEMO, que la Asociación AEAL, Asociación de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, organiza del 26 al 30 de junio de este año 2017. Doctor, muchísimas gracias por su participación.
Muchísimas gracias a vosotros y de nuevo el agradecimiento a EAL y bueno, y la disponibilidad para cualquier otra ocasión, cualquier otro acontecimiento en el que creáis que os pueda ayudar. Estoy a vuestra disposición. Y a todos los asistentes también muchísimas gracias por esta participación y sobre todo por las preguntas. A todos muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós. Buenas tardes.